Creemos que es un problema central hoy en día más que nunca, por distintos motivos. Y bueno, esta charla la organizamos tanto, ya he dicho, el Sindicato de Inquilinos y CGT Tenerife. Hoy no se nos escapa que la problemática de la vivienda es una problemática central para toda la clase trabajadora. Sabemos que en los últimos años los alquileres han sido la cuestión central. En otro momento fue la cuestión de las hipotecas, miles de personas que fueron desahuciadas y que sufrió ahí el movimiento de estos desahucios, de la paz. Y bueno, hoy estamos en otro escenario, en un escenario donde todo el crecimiento del capitalismo especulativo ha llevado a tomarlo todo, digamos, a concentrar las empresas a nivel mundial. Ese capital financiero y especulativo está tomando todo, incluso empresas públicas, el suelo, eso que se hablaba en otra época de que el capitalismo mercantiliza todo, en este siglo XXI es una realidad más que palpable, ¿no? Lo atraviesa todo. Entonces, bueno, la vivienda es un elemento más que se ha mercantilizado y eso hace que para los trabajadores sea una cuestión central. Y es una cuestión central por las dificultades que tenemos para acceder a la vivienda, tanto una vivienda de alquiler con alquileres abusivos, como en general, como la gente se ha visto que ha perdido su vivienda porque se han visto en paro, sobre todo en este momento, como en la crisis del 2008. Y hoy estamos en una situación, pues, de cierto modo, grave. Porque una de las cuestiones que quizás todavía no se cae en la cuenta es que hay una explotación, no solo ya a nivel salarial, a nivel de lo que sería la explotación en el trabajo, sino también hay una expropiación de recursos, digamos, ese salario se deriva al capital vía alquiler. Y como, bueno, quizá lo concretará bastante más, pero hay una situación bastante clave para los trabajadores. Tenemos que el tema de la vivienda, el sindicalismo en general, y CGT también, pues no hemos tomado el tema de la vivienda como un tema central hoy. CGT hemos sacado esta revista que se han distribuido números, pero que es un dossier que se ha hecho sobre la vivienda, en donde escriben compañeras del Sindicato de Inquilinos en Madrid o de Llogatera, o compañeros del ecologismo, o compañeros incluso de otros sindicatos. El tema de la vivienda, derecho a negocio, está claro que hoy toda la balanza está cada vez más hacia lo que es un negocio. Siempre ha habido un problema de vivienda, pero hoy en día es bastante crucial por esa expropiación del propio salario, ¿no? Con esa subida galopante que ha tenido los alquileres. Todavía el hecho de las hipotecas sigue estando ahí. Ha ido supurando de mi mente, ¿vale? Antes de prepararme esta charla, vislumbraba la idea de ubicar el problema de la vivienda en sus líneas históricas, económicas y políticas. No he querido volverme muy lejana, a pesar de que me informo casi a diario de los problemas del inquilinato, puesto que yo misma llevo sufriendo abusos por inquilina desde hace ya unos cuantos. Y como yo, tantos a mi alrededor, que por desconocimiento comulgan con ruedas de molino y son pasto fácil de cláusulas abusivas, tanto hipotecarias como de alquiler. No veo la televisión, pero uso alguna red y no paran de llegarme anuncios de alarmas, de seguridad con alarmas. Y la gente ve necesarias las alarmas. La verdad, no son demasiado funcionales, pero vamos más allá de eso, ¿no? Es llamativo como el problema de la vivienda se torna como el mayor problema percibido por la sociedad española y, sin embargo, los medios de comunicación de masas se
se obcecan en presentarnos la usurpación de casas como el auténtico elemento delictivo del que todos deberíamos resguardarnos en nuestra sociedad. Si en régimen de alquiler viven más de 100 millones de personas y la gente no solo vive en habitaciones con desconocidos, sino que no encuentra alquiler, véase Fuerteventura y su desmesurada oferta extrahotelera en forma de vivienda vacacional, ¿cómo es posible que el miedo social no esté en no poder pagar el alquiler o la hipoteca? ¿Cómo es posible que el miedo social no esté en ser desahuciado por impago? Ustedes miran por qué un trabajador ya no se pregunta solo si habrá trabajo, sino si podrá obtener un alquiler en aquel lugar en el que hay trabajo, descartando fácilmente la opción, si no les sale rentable, porque un alquiler se ha convertido en el salario de un trabajador promedio. No es novedoso siempre que hay un problema social tan grande y clamoroso, surgen problemas ficticios y distractores. La crisis del 2008 y el imperante paro entre la juventud trajo la figura del Mini, que no sé si la recuerdan. Por supuesto, la individualización y culpa de un problema colectivo sobre el colectivo de los jóvenes. Así, con la crisis de vivienda, surge en nuestros tiempos la figura del ocupa. De nuevo, la individualización y la culpa de un problema colectivo, la criminalización de la pobreza. Así surgen mitos que, repetidos en bucle, constituyen una verdad social. Y claro, siempre vemos que tenemos problemas, pero no soluciones. Estamos algo acostumbrados a los sindicatos laborales, pero muy poco a los sindicatos de vivienda. Tal vez en el espacio en el que me encuentro, los sindicatos no están mal vistos, pero la opinión en general no suele ser la más optimista. Son vistos como espacios lejanos, endogámicos y sin utilidad real. En el marco que nos atañe, especialmente en nuestro territorio, creo que los sindicatos de vivienda actualmente se alzan como herramientas más autónomas para cambios económicos y políticos de distinta índole, no solo en lo respectivo a la vivienda, pues se enlazan con los problemas salariales inevitablemente, sin el sanbenito de los sindicatos amarillos. Es por eso que el problema de la vivienda y las herramientas colectivas para paliarlo y darle fin constituyen para mí un elemento táctico destacado en la lucha popular y trabajadora actual. Podríamos pensar que el problema de la vivienda es un problema actual, también podríamos pensar que es un problema coyuntural, pero como dijo el compañero hace una charla anterior, es inherente a la estructura de nuestro sistema económico, que es el capitalista. Para ejemplo, la huelga de inquilinos de Tenerife de 1973, hace casi 100 años, que enlazó con una huelga de trabajadores. Este problema no es nuevo ni siquiera limita. La crisis de 2008 se caracterizó por el derrumbe hipotecario que hoy explica un nuevo estadio de la continua crisis, la crisis de los alquileres. Permítanme contarles un poco de historia que empieza con la Sareb. La Sareb es una operación financiera dirigida para vender las viviendas a precio de saldo de toda la burbuja inmobiliaria creada por la banca española desde tiempos de Aznar hasta la explosión de la crisis capitalista de 2007 y la sala en deudas que ocultan otras deudas. Las élites españolas, por su incapacidad productiva, necesitan hacer del suelo y la vivienda su inversión, convirtiendo lo que es un derecho fundamental en un negocio. Bancos y cajas aparcaron los préstamos hipotecarios impagados en ella, la Sareb. Es decir, la sociedad compró las viviendas, los solares y los préstamos hipotecarios en riesgo de impago a las distintas entidades financieras. Y a pesar de haberse lucrado del sistema prestamista y especulativo de la vivienda sin paraguas, los bancos y cajas no solo no asumieron las consecuencias, sino que después de limpiar sus entidades con el dinero que dio la Unión Europea y el aval de toda la clase trabajadora, también controlaron en esa sociedad las viviendas que no pudimos pagar. Sanearon sus bancos, se quedaron con las viviendas, su dirección, la disposición de ventajas fiscales y el aval de toda la ciudadanía. Pedían avales para la hipoteca a las familias y cuando estallaron, su aval también puso nosotros. Dicen que se arriesgan, pero nunca lo hacen. Así pues, la Sareb se convierte en la opción política más costosa para la ciudadanía de lo que hubiera costado un parque público de alquiler asequible con el mismo coste, y eso era posible permitiendo la quiebra de los bancos inviables y que accionistas y acreedores soportaran el peso de la quiebra. En 2007, y a raíz de la explosión de la burbuja inmobiliaria, el PSOE crea la SOCIMI, un vehículo para regular la gran inversión inmobiliaria en condiciones ventajosas. Y bueno, en 2012, dos señoritos de la EPA,
que era el sector inmobiliario, el lobby del sector inmobiliario en Europa, se reúnen con el PP y logran que las SOCIMI no paguen el impuesto de sociedades. Regulación que fue el pistoletazo de salida de multitud de fondos e inmobiliarias que adoptaron esta forma legal. Y digamos que pasamos de la burbuja de los hipotecarios a la burbuja de los alquileres. Pues lo dicho, la Sareb, que al final son bancos inmobiliarios, crean estas sociedades, las SOCIMI, para tener más ventajas fiscales y para colocar los activos, que principalmente son viviendas locales, en el mercado. Entonces, bueno, voy a traer un ejemplo aquí que seguro que les sonará, que es el caso Blackstone, que es muy aclaratorio, ¿no? Pues explica muy bien cómo nos trasladamos de esta burbuja hipotecaria a la burbuja de los alquileres. Blackstone comenzó a desahuciar a las familias para crear su parque de alquiler. Pues para especular que necesitas crear un mercado, no valen pocos bienes. ¿Por qué a Blackstone no le interesó la dación en pago? Es decir, ¿por qué a Blackstone no le interesó dar a estas personas que no podían pagar la hipoteca un alquiler social más la vivienda para saldar esas deudas que tenían con la hipoteca? Bueno, la dación en pago no interesó a Blackstone porque en aquel momento la vivienda se devaluó hasta un cuarto de su valor. Luego era mejor echarle por el impago y quedarse con esas viviendas para luego especular con ellas, que es lo que han hecho ahora en forma de alquiler. Y si nos suena lejano Blackstone, pues traigo la noticia que últimamente estoy trayendo y que dice que es tributario hotelero de Canarias. Sé que son trazas de un mapa enorme, pero la observación nos lleva a plantear la siguiente hipótesis. El suelo, por consiguiente el agua, la vivienda y el sector de los servicios tienen un solo dueño. El territorio, el techo y el pan operan bajo los intereses de un mismo nombre en nuestra tierra y para mí es fundamentalmente el oligopolio de los Estados Unidos. Por todo esto y mucho más de 40 ciudades nos movilizamos este 5 de abril por el derecho a la vivienda. Y pedimos, en este caso, aunque en una guerra de guerrillas, que son los sindicatos, ¿no? Pedimos algunas cosas, algunas reivindicaciones en el corto plazo. La primera sería la bajada de los alquileres al 50%, aunque el fin sería que estuviera bajo control obrero toda la vivienda, ¿no? La expropiación de viviendas vacías como un buitre, bancos, grandes inmobiliarias y constructoras, la recuperación de pisos turísticos y de alquileres temporales, la suspensión de todo tipo de desahucios, independientemente de que el arrendador sea un gran tenedor o no, recuperar los contratos de alquiler indefinidos, la eliminación de las campañas para atraer a nómadas digitales de las islas, la ilegalización de las mal llamadas empresas de desocupación, el fin general de la compra especulativa, el aumento del parque público de vivienda con el negocio de las viviendas